El último corredor, la historia de un hombre que no se rindió. El frío calaba hasta los huesos aquella mañana gris en la que Sebastián, sentado en la sala de espera del hospital, sostenía con manos temblorosas el sobre que contenía sus análisis. Era la tercera vez en el año que sentía que su cuerpo lo traicionaba. Había sufrido un infarto leve meses atrás, y los médicos le habían advertido que su corazón ya no era el mismo. Sin embargo, esta vez, las palabras del médico fueron como un mazazo directo a su espíritu. Sebastián, debes aceptar tus limitaciones. Hacer ejercicio extremo, como correr largas distancias, podría costarte la vida. Se quedó en silencio, asintiendo mecánicamente, pero su mente estaba en otro lugar. Al salir del consultorio, el eco de esas palabras resonaba como un eco cruel en su pecho. Correr era lo único que le quedaba. Había perdido su empleo el año anterior, su matrimonio había colapsado después de años de distancia emocional, y sus 2 hijos, aunque cariñosos, vivían en ciudades lejanas con vidas propias. Cada zancada que daba en sus entrenamientos diarios era un recordatorio de que seguía en movimiento, aunque el resto de su vida estuviera detenido. Aquella noche, mientras miraba una vieja fotografía que había guardado en un cajón polvoriento, recordó un momento de su infancia. Tenía 8 años, estaba en el parque, compitiendo en una carrera local con su padre animándolo desde la línea de meta. En la imagen se veía el rostro emocionado del niño que alguna vez fue, con una medalla de participación colgada al cuello. Ganador no es quien llega primero, hijo, le había dicho su padre mientras lo abrazaba. Ganador es quien no se rinde. Esa noche, Sebastián tomó una decisión que cambiaría su vida. Se inscribió en una maratón. No importaba que tuviera que caminar en algunos tramos, no importaba lo que dijeran los demás. Correría para demostrarse que aún podía luchar. Los días que siguieron fueron una mezcla de miedo y emoción. Cuando compartió la noticia con su médico, recibió una mirada de incredulidad. ¿Estás loco?, le dijo, casi gritando. Su vecina, una mujer de edad avanzada con la que solía hablar en las tardes, intentó disuadirlo. Sebastián, ya no tienes 20 años. Piensa en tus hijos. Pero las palabras que más le dolieron vinieron de su propio hijo mayor, Tomás, durante una llamada telefónica. Papá, esto es una irresponsabilidad. Si algo te pasa en esa maratón, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un capricho? Sebastián se quedó callado, tragándose las lágrimas. No era un capricho. Era una última oportunidad de encontrar algo que le devolviera el sentido a su existencia. El día de la carrera se acercaba rápidamente, y Sebastián se enfrentaba a sus propios límites físicos. Los primeros intentos de correr distancias largas terminaban con él tirado en el césped del parque, jadeando como si le faltara el aire. A veces se despertaba en medio de la noche con pesadillas, una multitud riéndose de él mientras caía al suelo antes de cruzar la línea de salida. Pero no dejó de intentarlo. En las semanas previas, su ritmo mejoró poco a poco. La mañana de la maratón llegó. El cielo estaba despejado, y un aire fresco recorría la ciudad. Sebastián se presentó en la línea de salida con ropa sencilla y un número en el pecho. A su alrededor, corredores más jóvenes estiraban los músculos, algunos con zapatillas deportivas de última generación. Nadie lo miraba, pero él sentía como si todas las miradas estuvieran sobre él. En el fondo, sabía que sería el último en cruzar la meta, si es que lo lograba. Pero no estaba ahí para competir. Estaba ahí para terminar. Cuando sonó el disparo de salida, Sebastián comenzó a trotar lentamente, mientras el resto del grupo avanzaba con velocidad y determinación. En menos de 5 minutos, estaba en la retaguardia, casi solo, con el sonido de sus propios pasos como único acompañamiento. Pero en su mente, escuchaba las palabras de su padre: ganador es quien no se rinde. Los primeros kilómetros de la maratón fueron una prueba de resistencia emocional más que física. Sebastián avanzaba lentamente, sintiendo como los espectadores se apartaban de la ruta principal, dejando espacio para los corredores más rápidos. No faltaron las miradas de curiosidad, las sonrisas condescendientes e incluso algunos comentarios en voz baja que, aunque intentaban ser discretos, llegaban nítidos a sus oídos. ¿Qué hace alguien como él aquí?, susurró un hombre, apoyado contra la barrera metálica.
No llegará ni a la mitad, comentó otro mientras tomaba un café. Sebastián respiró hondo y continuó. Cada paso que daba era una pequeña victoria contra las voces externas, y contra las internas, esas que lo habían acompañado durante años, diciéndole que ya no era suficiente, que su vida había perdido propósito. Pero ahora no tenía tiempo para detenerse en el pasado. Todo lo que importaba era el siguiente paso. Cuando alcanzó el kilómetro 5, sintió como su cuerpo comenzaba a reclamarle. Sus piernas dolían, y un punzante ardor en el pecho le recordó las advertencias del médico. ¿Y si tenían razón? ¿Y si no debía estar ahí? Por un momento se detuvo, apoyándose en una farola para recuperar el aliento. A lo lejos escuchó el eco de aplausos. Eran para los corredores de punta, que ya estaban completando distancias que a él le parecían imposibles. Cerró los ojos, queriendo rendirse. Pero entonces, una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Vamos, tú puedes». Era una niña pequeña, probablemente de unos 10 años, que agitaba un cartel hecho a mano. En letras torcidas se leía, «Nunca te rindas». La mirada inocente de la niña le recordó algo. No corría solo por él, sino por todos los que alguna vez dudaron de sus propias fuerzas. Con un esfuerzo titánico, Sebastián volvió a moverse. Sus zancadas eran lentas, más cercanas a un trote que a una carrera, pero cada paso lo llevaba más lejos del punto donde casi abandonó. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba. Las calles principales se vaciaban, los voluntarios comenzaban a desmontar las estaciones de hidratación, y los corredores rezagados lo adelantaban con facilidad. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Un pequeño grupo de personas que lo observaba desde la acera empezó a aplaudir. No eran muchos, pero cada palmada era un recordatorio de que, aunque no lo conocían, reconocían su esfuerzo. Un hombre mayor le gritó: «¡Ánimo, amigo! Es tu carrera, no la de ellos». Sebastián sintió un nudo en la garganta, pero no se permitió llorar. No todavía. Guardaría esas lágrimas para la meta, si es que llegaba a cruzarla. El kilómetro 15 marcó un punto crítico. Su cuerpo entero estaba al borde del colapso, pero no era solo el cansancio físico, también cargaba con los fantasmas de una vida llena de arrepentimientos. Recordó su separación, los días en los que había elegido el trabajo sobre su familia, las veces que había ignorado las llamadas de sus hijos porque sentía que no tenía nada que ofrecerles. Ahora, cada paso era un acto de redención, una forma de decirle al mundo, y a sí mismo, que aún tenía algo que dar. De pronto, sintió un golpecito en la espalda. Era otro corredor, un hombre de mediana edad que también parecía estar luchando para mantenerse en pie. «No estás solo, amigo. Vamos juntos». El desconocido trotó a su lado durante un par de kilómetros, intercambiando palabras de aliento. No hablaban mucho, pero la presencia de alguien más lo ayudó a olvidar el dolor, al menos por un momento. Cuando llegaron al kilómetro 20, el hombre se detuvo. «Sigue adelante. Este es tu camino». Sebastián asintió, agradecido, y continuó. Estaba solo de nuevo, pero algo dentro de él había cambiado. Su determinación se fortalecía con cada paso. Para entonces, los corredores más rápidos ya habían terminado la carrera, recibido sus medallas y regresado a casa. Las calles estaban casi vacías, y los organizadores comenzaban a desmontar el arco de llegada. Sebastián avanzaba a duras penas, con la cabeza gacha, pero los pocos espectadores que quedaban no se movieron. Al contrario, comenzaron a unirse poco a poco detrás de él, formando un improvisado séquito. Algunas personas aplaudían, otras simplemente caminaban en silencio, acompañándolo en su solitaria marcha hacia la meta. Cuando Sebastián llegó al kilómetro 25, su cuerpo parecía hecho de plomo. Cada zancada era una batalla, cada respiración, un recordatorio de lo cerca que estaba de su límite. El cielo empezaba a teñirse de tonos anaranjados mientras el sol descendía. La mayoría de los corredores estaban en casa, descansando, pero Sebastián seguía avanzando, aunque fuera a paso lento, aferrado a una fuerza que ni él sabía que poseía. En el kilómetro 30, algo increíble comenzó a suceder. Los organizadores, que habían desmontado casi todo el circuito, decidieron rearmar la línea de meta al darse cuenta de que aún quedaba un corredor en la pista.
Uno de los voluntarios tomó una radio y avisó: "El último corredor sigue en camino. No lo dejaremos solo". La noticia comenzó a circular rápidamente en las redes sociales. "Un hombre se niega a rendirse en la maratón local", decía un titular que se viralizó en cuestión de minutos. En poco tiempo, cientos de personas comenzaron a llegar al lugar para presenciar lo que muchos ya llamaban un acto de heroísmo. Algunos llevaban pancartas improvisadas, otros encendían sus teléfonos para grabar el momento. Pero Sebastián no sabía nada de eso. Todo su mundo se reducía al siguiente paso, a la siguiente respiración. Al llegar al kilómetro 35, su cuerpo finalmente lo traicionó. Cayó de rodillas en el asfalto, con los músculos temblando y la vista borrosa. Por un instante, todo quedó en silencio. ¿Había llegado al final? ¿Era este el límite que no podía superar? Las palabras del médico resonaron en su mente como una sentencia: podría costarte la vida. Entonces, sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos con dificultad y vio a un grupo de personas a su alrededor. Eran extraños, pero en sus miradas había algo que le dio fuerzas: respeto, admiración, esperanza. Uno de ellos, una joven que llevaba un chaleco de voluntaria, le ofreció agua y le dijo con voz firme: "Te hemos estado esperando. Si quieres seguir, aquí estamos para acompañarte". Sebastián respiró hondo. El dolor seguía ahí, pero algo en su interior ardía con una intensidad que no podía ignorar. Con un esfuerzo sobrehumano, se puso de pie. Las personas a su alrededor estallaron en aplausos y gritos de ánimo. Cada paso que daba ahora no solo era suyo, sino de todos los que creían en él, de todos los que alguna vez pensaron en rendirse pero decidieron seguir adelante. Cuando llegó al kilómetro 40, la línea de meta ya era visible. Estaba a solo 2 kilómetros, pero para Sebastián se sentía como una eternidad. La multitud crecía con cada metro. Personas de todas las edades, familias enteras, niños sobre los hombros de sus padres, todos se habían reunido para verlo terminar. Algunos lo seguían caminando detrás de él, otros lo esperaban en la meta, gritando su nombre. «Sebastián. Sebastián. Tú puedes». La última recta fue la más difícil. Sus piernas apenas respondían, y su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría colapsar en cualquier momento. Pero algo mágico sucedió en los últimos metros. Las voces de la multitud lo envolvieron como un coro de esperanza. De pronto, ya no era el hombre quebrado que había comenzado la carrera. Era alguien que luchaba por cada alma que alguna vez pensó que no tenía fuerzas, que no era suficiente. Finalmente, cruzó la línea de meta. No había fuegos artificiales ni ceremonias elaboradas, pero la ovación fue ensordecedora. Sebastián cayó de rodillas, esta vez no por el agotamiento, sino por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la gente aplaudía, gritaba y se acercaba para abrazarlo. Un periodista le preguntó, con el micrófono extendido: «Sebastián, ¿qué lo motivó a seguir cuando todo parecía perdido?». Sebastián levantó la mirada, todavía llorando, y respondió con una voz temblorosa pero llena de convicción: «A veces, no se trata de llegar primero. Se trata de no rendirse, de demostrarte que puedes terminar lo que empezaste. Hoy corrí para recordarme que, mientras sigas avanzando, nunca estás realmente derrotado». Las palabras de Sebastián tocaron el corazón de todos los presentes. Aquella noche, su historia se difundió por todo el país y más allá. No había ganado una medalla ni establecido un récord, pero había inspirado a miles de personas a creer en sí mismas, a levantarse después de caer, a luchar contra las probabilidades. A partir de ese día, Sebastián no volvió a correr una maratón. Pero tampoco lo necesitó. Su historia, la del último corredor que nunca se rindió, se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre podemos encontrar la fuerza para dar un paso más. El vuelo del ave fénix, como una mujer reconstruyó su vida desde las cenizas. El aroma a humo era lo primero que Alma sintió antes de abrir los ojos aquella madrugada. Una sensación extraña, entre sofocante y amenazante, la sacudió de su sueño. Al principio pensó que era una pesadilla,
pero cuando escuchó el crepitar de las llamas y vio el resplandor anaranjado filtrándose por debajo de la puerta, el terror se apoderó de ella. Su hogar, su refugio, estaba siendo devorado por el fuego. No puede ser real, pensó, pero el calor creciente y la alarma de incendios le confirmaron lo contrario. Descalza y con el corazón latiendo a un ritmo frenético, corrió hacia el cuarto de su hija de 5 años, Sofía. La pequeña dormía profundamente, ajena al caos que crecía a su alrededor. Alma la tomó en brazos y salió al pasillo, sintiendo el ardor del aire en su piel. Las llamas danzaban con violencia, arrasando sin misericordia todo lo que encontraban a su paso, los cuadros familiares que decoraban la pared, la alfombra tejida por su abuela, y los muebles que alguna vez fueron testigos de tardes llenas de risas y amor. No había tiempo para salvar nada más. Con una mezcla de lágrimas y sudor corriendo por su rostro, Alma alcanzó la puerta principal y salió al frío de la noche. Desde la acera, abrazada a Sofía, Alma vio cómo su mundo se desmoronaba. Las sirenas de los bomberos se acercaban, pero era evidente que no llegarían a tiempo para salvar su hogar. Cada chispa que ascendía al cielo oscuro parecía una estrella que caía, apagándose para siempre. Vecinos se acercaban con mantas, intentaban consolarla, pero sus palabras eran como ecos distantes. Aquel incendio no solo había consumido paredes y objetos, sino también los sueños que Alma había construido durante años. Su casa no era solo un lugar físico, era el símbolo de todo lo que había logrado por sí misma tras años de lucha. Era una madre soltera que había trabajado incansablemente para darle a Sofía un futuro seguro. Ahora, mientras observaba los restos humeantes, todo parecía perdido. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, preguntas y noches sin dormir. Alma y Sofía encontraron refugio temporal en la casa de una vecina, pero la sensación de vacío en el pecho de Alma era inquebrantable. En los pocos momentos de calma, repasaba mentalmente las cosas que no pudo salvar, el álbum de fotos de la infancia de Sofía, los diarios donde había vertido sus pensamientos más íntimos, y una pequeña caja con recuerdos de su madre fallecida. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando todo lo que eras quedó enterrado bajo las cenizas? Esa pregunta resonaba en su mente, constante e implacable. Sin embargo, había algo que ni el fuego podía destruir. En las noches más oscuras, cuando el cansancio y la tristeza la llevaban al borde del colapso, Alma encontraba una chispa de esperanza en los ojos de su hija. Sofía, con su inocencia intacta, todavía le pedía cuentos antes de dormir, reía cuando le hacía cosquillas y le recordaba, sin decirlo, que el amor que compartían era el verdadero refugio. Pero el momento de quiebre llegó una mañana, cuando Alma regresó a las cenizas de su hogar para enfrentarse a la realidad. Entre los escombros carbonizados, encontró algo inesperado, una figura de cerámica que su madre le había regalado. Era una pequeña escultura de un ave fénix, ennegrecida por las llamas pero intacta en su forma. Ese instante fue un llamado. El fénix renace de sus propias cenizas, recordó las palabras de su madre. Quizá eso era lo que la vida intentaba decirle. No era el final, sino un nuevo comienzo. Con la figura entre sus manos, Alma sintió algo que hacía días no sentía: fuerza. No tenía un techo, no tenía posesiones, pero tenía una oportunidad de reconstruir, de reinventarse. Ese día juró que no se dejaría consumir por la tragedia, sino que usaría lo que quedaba para volver a levantarse, más fuerte que nunca. Los primeros pasos fueron los más difíciles. Alma se encontraba en un limbo entre la desesperación y la esperanza, caminando con cautela en un terreno emocionalmente desconocido. Había perdido casi todo, pero no su espíritu. Inspirada por el fénix de cerámica, se dio a la tarea de reconstruir su vida desde el suelo quemado. Con una determinación férrea, comenzó por lo más básico: conseguir un techo para ella y Sofía. Acudió a programas de asistencia social, algo que en otro momento habría considerado humillante, pero ahora entendía que pedir ayuda no era sinónimo de debilidad. En pocos días, logró acceder a un pequeño apartamento temporal, apenas amueblado, pero limpio y seguro. Era un espacio modesto, pero al entrar por primera vez con Sofía de la mano, sintió que ese lugar, por pequeño que fuera, sería su nuevo comienzo. Sin embargo, los verdaderos desafíos no estaban en las paredes vacías, sino en el interior de Alma. Las noches seguían siendo difíciles.
Había momentos en los que las imágenes del incendio volvían a ella, encendiendo miedos y culpas. ¿Y si hubiera actuado más rápido? ¿Y si no hubiera perdido todo? Pero en esos momentos de vulnerabilidad, se obligaba a mirar el fénix de cerámica, ahora colocado en un rincón especial del apartamento. Esa figura se convirtió en su ancla emocional, un recordatorio constante de que el renacimiento era posible. Decidida a dar un paso más, Alma se inscribió en un curso gratuito de carpintería que encontró en el centro comunitario del barrio. La elección no fue al azar. Quería aprender a crear, a construir algo con sus propias manos, a devolverle a su vida una sensación de control. Al principio, se sintió fuera de lugar entre los demás estudiantes, muchos de los cuales eran jóvenes y con sueños diferentes a los suyos. Pero poco a poco, sus manos, torpes al principio, comenzaron a dominar la madera, transformando tablones sin vida en mesas y sillas funcionales. En esas semanas, Alma aprendió más que carpintería. Cada martillazo, cada tornillo ajustado, era un recordatorio de que podía crear algo hermoso incluso desde lo más simple. Las lecciones iban más allá de las herramientas, se trataba de confianza, de paciencia, de encontrar belleza en el esfuerzo. Mientras ella trabajaba en reconstruirse, también notaba cómo Sofía florecía en medio de las dificultades. La pequeña, con su eterna capacidad de adaptación, comenzó a decorar el apartamento con dibujos que pegaba en las paredes. «Mira, mamá, esta eres tú», decía mientras le mostraba una figura de palitos que, para Alma, tenía más valor que cualquier obra de arte. Alma no tardó en darse cuenta de que, aunque las pérdidas materiales eran significativas, estaba construyendo algo mucho más profundo, una relación indestructible con su hija. Las risas y juegos comenzaron a llenar el nuevo espacio, y Alma entendió que el verdadero hogar no estaba en ladrillos o muebles, sino en el amor que las mantenía unidas. Un día, mientras caminaba por el parque con Sofía, una idea le vino a la mente. Recordó que, antes del incendio, siempre había soñado con tener su propio negocio. La carpintería, más allá de ser un escape, le había devuelto la confianza en sus habilidades. ¿Por qué no usar ese talento recién descubierto para emprender algo nuevo? Así nació su visión, un pequeño negocio de muebles hechos a mano, con piezas únicas que transmitieran calidez y hogar. Con los pocos ahorros que le quedaban y el apoyo de algunas donaciones que había recibido, Alma compró herramientas básicas y materiales. Comenzó en su pequeño apartamento, trabajando de noche mientras Sofía dormía. Sus primeras creaciones no eran perfectas, pero estaban hechas con amor. Decidió venderlas en mercados locales, cargando ella misma las piezas hasta los puestos. El éxito no llegó de inmediato, pero las primeras ventas fueron un bálsamo para su alma. Un cliente elogió una mesa que había diseñado, diciendo que era tan única como un hogar. Esas palabras tocaron algo profundo en ella, recordándole que lo que estaba haciendo era más que un negocio, estaba reconstruyendo historias, incluida la suya. Con el tiempo, Alma comenzó a ganar seguidores en redes sociales al compartir su viaje. Publicaba fotos de sus muebles y pequeños fragmentos de su historia, describiendo cómo las cenizas de su pasado habían sido el fertilizante de su nueva vida. Su autenticidad resonó en muchos, y pronto las personas comenzaron a buscarla no solo por sus muebles, sino por la inspiración que transmitía. En cada pieza que creaba, dejaba un pequeño grabado del ave fénix, el símbolo de su renacer. Para Alma, aquello no era solo un negocio, era un recordatorio de que, incluso cuando todo parecía perdido, siempre hay una chispa que puede encender una nueva vida. El negocio de Alma creció con la misma paciencia con la que una semilla se convierte en árbol. Cada mueble que creaba no era solo una pieza funcional, era un testimonio de su capacidad para transformar el dolor en belleza. Su taller casero se convirtió en un lugar de esperanza, donde los restos de madera parecían tener una segunda oportunidad, tal como ella. Con el tiempo, Alma pudo alquilar un pequeño local para expandir su negocio. El lugar era modesto, pero para ella era un sueño hecho realidad. Decoró el espacio con su esencia, paredes cálidas, fotografías de su familia y un rincón especial donde colocó la figura de cerámica del ave fénix. Quería que cada cliente que entrara entendiera el corazón detrás de su trabajo. Sofía, ahora con 6 años, era su mayor fan y ayudante. Se sentaba en una esquina del taller, dibujando o inventando historias mientras Alma trabajaba.
A veces, la pequeña le daba ideas para sus diseños. «Mamá, ¿por qué no haces una silla con alas, como un pájaro?» Alma reía, pero aquellas sugerencias infantiles se convertían en los diseños más originales, los que atraían a clientes que buscaban algo especial. Un día, mientras trabajaba en una pieza particularmente complicada, recibió una visita inesperada. Un hombre elegante, con un aire de profesionalismo, entró al taller y comenzó a observar sus muebles con atención. Se presentó como representante de una cadena de hoteles boutique que buscaba piezas únicas para sus espacios. «He oído hablar de su historia, señora Alma. Lo que hace es increíble, y creo que podríamos trabajar juntos». Al principio, Alma pensó que era una broma. ¿Cómo alguien como ella, que había empezado con tan poco, podía atraer la atención de una empresa tan importante? Pero el hombre estaba hablando en serio. Le ofreció un contrato para diseñar muebles exclusivos para uno de sus hoteles en expansión. Era una oportunidad que nunca había imaginado, pero que había llegado gracias a su esfuerzo y resiliencia. Aceptó el desafío, aunque no sin miedo. Pasó noches trabajando, aprendiendo, perfeccionando cada detalle. Cuando finalmente entregó las piezas, recibió elogios que la dejaron sin palabras. Su trabajo no solo había cumplido las expectativas, sino que las había superado. El proyecto fue un éxito, y pronto otras oportunidades comenzaron a llegar. El negocio de Alma creció de manera exponencial. Contrató a un pequeño equipo para ayudarla y, poco a poco, transformó su taller en una empresa que no solo producía muebles, sino que también ofrecía talleres para enseñar a otras personas a crear. Alma quería devolver algo a la comunidad, especialmente a las mujeres que, como ella, sentían que habían perdido todo. Sus talleres se convirtieron en un refugio para quienes buscaban más que habilidades prácticas, buscaban sanación, propósito y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Alma compartía su historia con cada grupo, hablando de las noches en las que creyó que no habría un mañana y de cómo encontró luz en medio de la oscuridad. En una entrevista para un medio local, Alma fue preguntada sobre lo que significaba para ella el ave fénix. Con una sonrisa que mezclaba orgullo y gratitud, respondió: «Para mí, el fénix no solo es un símbolo de renacimiento, sino de elección. Elegir no quedarte en las cenizas, elegir buscar la chispa que aún queda, por pequeña que sea. Porque todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de reconstruir, de volar incluso cuando nuestras alas parecen rotas». Con el tiempo, la vida de Alma cambió por completo. Su negocio, ahora llamado Aves de Luz, se convirtió en un referente no solo por su diseño, sino por la historia que contaba. Personas de todo el país querían conocer a la mujer que había resurgido de las cenizas, que había encontrado en la adversidad no un final, sino un nuevo comienzo. Pero para Alma, el verdadero éxito no estaba en los números o en los reconocimientos. Estaba en las noches tranquilas, cuando podía sentarse en el sofá junto a Sofía y observarla mientras jugaba. Estaba en los momentos en que recordaba cómo el fuego que una vez destruyó su hogar había encendido una fuerza que no sabía que tenía. El fénix de cerámica, aunque aún ennegrecido por las llamas, permanecía en su lugar especial, ahora rodeado de luz y vida. Era un recordatorio constante de que, cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay una elección: quedarse en las cenizas o aprender a volar. Y Alma había elegido volar. La guerrera silenciosa, la historia de la enfermera que salvó vidas en silencio. En el frío pasillo del hospital, el eco de los monitores cardíacos se mezclaba con el susurro de pasos apresurados. Clara ajustó su mascarilla, escondiendo el cansancio de semanas sin apenas dormir. Su delgada figura parecía insignificante bajo el peso de su uniforme, pero sus ojos oscuros eran ventanas de una determinación inquebrantable. Era la enfermera que siempre estaba ahí, pero que nunca decía más de lo necesario. Para sus colegas, Clara era eficiente; para los pacientes, una presencia reconfortante. Pero nadie sabía lo que escondía detrás de su aparente calma. Aquella noche, el caos era más palpable que nunca. Las camas de la UCI estaban llenas, y los médicos discutían en murmullos nerviosos sobre la falta de suministros. Una nueva ola de pacientes había llegado, y el tiempo jugaba en contra. Clara recibió a un hombre de mediana edad, temblando de fiebre,
sus labios pálidos balbuceando el nombre de su hija. Ella tomó su mano, transmitiendo una calidez que ninguna máquina podía replicar. «Va a estar bien, señor García. Estamos aquí para cuidarlo», dijo, aunque sabía que el pronóstico era sombrío. Lo que nadie veía era cómo Clara sostenía no solo la mano del hombre, sino también el peso de una pérdida que la marcaba profundamente. Había perdido a su madre al inicio de la pandemia, y su dolor había quedado enterrado bajo montones de protocolos y turnos interminables. Era más fácil ayudar a otros que enfrentar su propio vacío. De repente, un grito desesperado rompió el aire. En la habitación contigua, una mujer joven, apenas consciente, luchaba por respirar. Su saturación de oxígeno caía rápidamente, y el médico de guardia no llegaba. Clara corrió, instintivamente, con un tanque de oxígeno en mano. Con movimientos rápidos pero precisos, ajustó la mascarilla sobre el rostro de la mujer. La paciente, una madre primeriza, miraba a Clara con ojos llenos de pánico, incapaz de hablar. Clara se inclinó hacia ella. «Tienes que luchar. Tu bebé te necesita», susurró, sus palabras cargadas de una fuerza que no permitía flaquear. En ese instante, Clara no era solo una enfermera, era un faro de esperanza en medio de la tormenta. La mujer pareció calmarse, su respiración estabilizándose apenas lo suficiente para que el equipo médico tomara el relevo. Nadie comentó el acto heroico de Clara, pero no hacía falta. Ella no buscaba reconocimiento. Lo que hacía nacía de un lugar más profundo, un compromiso con la vida que había aprendido de su madre, quien le enseñó que los gestos más pequeños podían salvar almas. Mientras caminaba de regreso a la estación de enfermería, el peso de la noche la golpeó. Su mascarilla estaba empapada en sudor, sus piernas temblaban, y su corazón sentía cada pérdida, aunque no dejara que nadie lo supiera. Pero Clara nunca lloraba delante de otros. Sus lágrimas siempre caían en la soledad de su pequeño apartamento, donde las fotografías de su madre la miraban desde la pared. Esa noche, al llegar a casa, Clara se desmoronó en la oscuridad. Apretó un viejo rosario que su madre le había dejado y dejó que su llanto saliera en silencio. Pero incluso en su dolor, había una llama que no se apagaba. Era la certeza de que su labor, aunque anónima, tenía un propósito. El amanecer llegó demasiado pronto, y con él, otro turno agotador. Pero Clara se levantó. Porque sabía que, aunque nadie supiera su nombre, su trabajo marcaba la diferencia. Ella no era una heroína pública, pero en los rincones más oscuros de la pandemia, Clara era la guerrera silenciosa que mantenía encendida la llama de la humanidad. El hospital se había convertido en una zona de guerra invisible. Las mascarillas y guantes reemplazaban a los cascos y espadas, y el enemigo, un virus implacable, seguía reclamando vida sin tregua. Clara, en el centro de la batalla, nunca se detenía. Pero no era inmune al cansancio. Su cuerpo flaqueaba y su mente navegaba en un mar de recuerdos, especialmente el de su madre, que falleció sin que ella pudiera sostener su mano. Ese pensamiento la atormentaba y al mismo tiempo, la impulsaba a hacer para otros lo que no pudo ser para la persona que más amaba. Esa semana, el hospital alcanzó su límite. El suministro de oxígeno era insuficiente, las medicinas se administraban con restricciones, y el personal médico caía enfermo uno tras otro. Clara apenas podía mantenerse en pie, pero su presencia era constante. Sus colegas la admiraban en silencio. Ella no necesitaba palabras para inspirarlos, su ejemplo era suficiente. En medio de la jornada, un aviso urgente llegó al pabellón. Un autobús lleno de pacientes graves había sido enviado desde un hospital colapsado. Clara se preparó para lo peor. Las camillas comenzaron a llegar una tras otra. Personas de todas las edades, con rostros pálidos y ojos llenos de miedo, eran trasladadas apresuradamente. Entre ellos, un adolescente sostenía el teléfono con fuerza mientras su respiración se volvía más irregular. «Mi mamá, ¿puedo llamarla?», logró decir con un hilo de voz. Clara se arrodilló junto a él. «Te prometo que haré todo lo posible para que puedas hablar con ella. Pero primero, vamos a estabilizarte, ¿de acuerdo?». El joven asintió débilmente, confiando ciegamente en aquella mujer que parecía cargar con la esperanza de todos los que atendía. Clara actuó con precisión quirúrgica,
ayudando a colocarle el oxígeno y asegurándose de que su monitor estuviera configurado correctamente. Minutos después, cuando su respiración mejoró, sacó su propio teléfono y marcó el número que él le había dado. «Aquí tienes», dijo, colocándole el auricular junto al oído. El chico cerró los ojos mientras escuchaba la voz de su madre al otro lado de la línea. Fue un momento breve, pero suficiente para devolverle algo que la enfermedad había intentado robar: su humanidad. Clara sabía que quizás no todos sobrevivirían, pero esos pequeños actos eran la esencia de lo que la mantenía en pie. Horas después, una colega se le acercó con preocupación. «Clara, necesitas descansar. No has parado en días». «Las vidas no esperan», respondió ella, con un tono firme pero agotado. En el fondo, sabía que estaba llevándose al límite. Sus manos temblaban al sostener las herramientas médicas, y su visión a veces se nublaba por el cansancio extremo. Sin embargo, seguía adelante. Para Clara, cada paciente era como un pedazo de su madre, y salvarlos era una forma de honrar su memoria. Pero esa noche, mientras terminaba su turno, algo inesperado ocurrió. Una paciente mayor, que había estado en estado crítico durante días, abrió los ojos y murmuró palabras que dejaron a Clara paralizada. «Gracias, por no rendirte». Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie había reconocido su esfuerzo de esa manera, y aunque su corazón se llenó de gratitud, sabía que no podía detenerse para reflexionar. La batalla continuaba. Al salir del hospital, Clara se detuvo por un momento bajo las luces de la ciudad vacía. Miró al cielo y sintió el peso de las almas que no pudieron ser salvadas y la esperanza de las que sí. En el silencio de esa noche, Clara entendió que su lucha era más grande que ella misma. Regresó a casa, desmoronándose en su sofá sin fuerza siquiera para quitarse el uniforme. Pero mientras el sueño la vencía, una frase resonó en su mente, como un mantra que su madre solía repetir. «Los héroes más grandes no buscan ser vistos, buscan hacer el bien». Clara sabía que la guerra no había terminado. Pero también sabía que, aunque su nombre nunca apareciera en los titulares, su legado estaba escrito en las vidas que tocaba. La tercera ola golpeó con más fuerza de lo que nadie esperaba. El hospital, ya frágil, ahora parecía un castillo de naipes a punto de colapsar. Clara continuaba al frente, aunque su cuerpo comenzaba a pasarle factura. Su tos se hacía más frecuente, y los mareos aparecían al final de cada turno. Sin embargo, ella no se detuvo. Un día, mientras ajustaba el flujo de oxígeno a un anciano que luchaba por respirar, sintió un ardor en el pecho. Se detuvo por un momento, apoyándose en la pared para recuperar el aliento. Una colega la vio y corrió hacia ella. «Clara, tienes que hacerte una prueba. No puedes seguir así». «Estoy bien», mintió, enderezándose y volviendo a su trabajo. Pero en su corazón sabía que su cuerpo estaba cediendo. Esa noche, al llegar a casa, Clara se miró al espejo y vio a una extraña. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos. Tocó la foto de su madre que descansaba en la mesita junto al sofá. «No puedo parar, mamá». «No todavía», susurró, como si esperara una respuesta desde el más allá. A la mañana siguiente, Clara volvió al hospital con el rostro cubierto por su mascarilla y un brillo inquebrantable en sus ojos. A pesar del dolor físico, su presencia seguía siendo un faro de esperanza para pacientes y colegas. Pero esa tarde, mientras ayudaba a un niño pequeño que había llegado con fiebre alta, su cuerpo finalmente cedió. Cayó al suelo, inconsciente. Cuando abrió los ojos, estaba en una cama del mismo hospital donde había salvado tantas vidas. Su colega, María, estaba a su lado. «¿Qué pasó?», preguntó Clara con dificultad. «Tu cuerpo no podía más, Clara. Tú misma sabías que esto pasaría. Estás infectada». Clara cerró los ojos, sintiendo una mezcla de frustración y resignación. Todo en lo que había trabajado parecía desmoronarse. Sin embargo, al abrirlos de nuevo, vio a María sonriendo detrás de su mascarilla. «Te llevamos a casa por un tiempo, Clara. Descansa. Lo que has hecho aquí, nunca lo olvidaremos». Durante semanas, Clara luchó contra la enfermedad desde su cama. Era extraño estar en el lado opuesto,
siendo la paciente en lugar de la cuidadora. Pero a pesar de su debilidad, sus pensamientos seguían con sus colegas y pacientes. Cada día escribía mensajes de ánimo en un grupo de apoyo que había creado para los trabajadores del hospital. Aunque no podía estar físicamente presente, su espíritu seguía tocando vidas. Cuando finalmente se recuperó, Clara volvió al hospital, pero esta vez en un papel diferente. Era evidente que no podía seguir trabajando al ritmo de antes, pero decidió formar a nuevos enfermeros, compartir sus experiencias y enseñarles lo que realmente significaba ser una enfermera, no solo atender cuerpos, sino también almas. Con el tiempo, la pandemia comenzó a retroceder, y la vida en el hospital volvió a una relativa normalidad. Pero el nombre de Clara seguía resonando entre los pasillos, no por su insistencia en destacar, sino porque su legado vivía en cada uno de los pacientes que había ayudado y en cada profesional que había inspirado. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, un joven la detuvo. Era el adolescente al que había ayudado a llamar a su madre meses atrás. ¿Eres la enfermera Clara?, preguntó, con los ojos brillando de emoción. Sí, respondió ella, con una mezcla de sorpresa y humildad. El joven se inclinó y la abrazó, sin importar que el mundo seguía recuperándose de un tiempo donde los abrazos eran escasos. Gracias por salvarme. Gracias por no rendirte. Clara sintió un nudo en la garganta. En ese momento entendió que, aunque su nombre nunca estuviera en los libros de historia, su impacto estaba grabado en algo mucho más importante, los corazones de aquellos a quienes tocó. Esa noche, al encender una vela frente a la foto de su madre, Clara sonrió con lágrimas en los ojos. Sabía que había cumplido su propósito. Era una guerrera silenciosa, y en su silencio había encontrado el poder para cambiar el mundo, una vida a la vez. La luz en la niebla, el camino de un joven a la autoaceptación. La lluvia golpeaba el ventanal con fuerza mientras Leo observaba desde su silla de ruedas el patio vacío de la escuela. Era el único lugar donde encontraba refugio durante los descansos, lejos de las miradas de lástima y las risas burlonas que seguían cada uno de sus movimientos. A sus 17 años, el peso del rechazo social había construido un muro invisible que lo aislaba del resto del mundo, un muro que cada día parecía más insuperable. Leo había nacido con parálisis cerebral, una condición que limitaba la movilidad de sus piernas y le exigía un esfuerzo monumental para realizar actividades que otros consideraban cotidianas. Sin embargo, lo que realmente dolía no era la incapacidad física, sino la forma en que la sociedad lo hacía sentir invisible, o peor aún, una carga. Esa tarde, durante la clase de literatura, se había atrevido a levantar la mano para compartir un poema que había escrito. El poema hablaba de la lucha entre la oscuridad y la luz, de un guerrero atrapado en una niebla que buscaba desesperadamente su camino hacia la esperanza. Pero antes de terminar de leer, las risitas comenzaron a surgir en las esquinas del aula. ¿De qué sirve escribir sobre guerreros si ni siquiera puedes levantarte para luchar?, murmuró uno de sus compañeros, lo suficientemente alto como para que todos escucharan. La humillación se extendió como una mancha en el aire. El profesor no dijo nada, solo continuó con la clase, fingiendo no haber escuchado. Esa noche, Leo volvió a casa con el pecho apretado y los ojos llenos de lágrimas que se negó a derramar frente a sus padres. Ellos siempre intentaban animarlo, pero las palabras de consuelo no podían borrar el dolor de sentirse un extraño en su propia piel. Se encerró en su habitación, donde su única compañía eran los libros y el cuaderno donde volcaba sus pensamientos más profundos. Esa noche escribió: ¿cómo se puede brillar cuando todo el mundo insiste en apagar tu luz? Tal vez no nací para ser visto. Tal vez nací para ser la niebla misma, el lugar donde todo se pierde. Pero en su interior, una pequeña chispa luchaba por mantenerse viva. Había una parte de él que no quería rendirse, aunque el mundo le dijera que debía hacerlo. A la mañana siguiente, mientras se dirigía al instituto, algo diferente ocurrió. En la esquina del pasillo principal, un póster desgastado capturó su atención. Decía: Encuentra tu voz. Concurso de poesía para jóvenes, historias desde el corazón, punto. La inscripción cerraba en una semana. Leo miró el póster y, por primera vez en meses, sintió algo nuevo. No era confianza, ni esperanza,
pero era suficiente para hacer que su mano temblorosa arrancara el formulario. Durante los días siguientes, se dedicó a escribir el poema que, de alguna forma, sentía que sería el grito de su alma. Era una batalla interna, llena de dudas y miedos, pero también de algo más poderoso, el deseo de ser escuchado. Sin embargo, justo antes de enviar su inscripción, escuchó a un grupo de chicos hablando sobre el concurso. Es un chiste, ¿no? Imagínate que Leo participe. Sería como ver a un pez intentar escalar un árbol. Esas palabras lo dejaron paralizado. ¿Por qué molestarse en intentarlo? ¿De qué servía luchar por ser escuchado si el mundo ya había decidido que no tenía nada valioso que decir? Esa noche, Leo dejó el poema en su escritorio, sin tocarlo, mientras las lágrimas finalmente brotaban en la soledad de su cuarto. Pero lo que Leo no sabía era que esa misma niebla que lo envolvía se convertiría en el lugar donde encontraría su verdadera fuerza. Un encuentro inesperado estaba por cambiarlo todo. Leo despertó al día siguiente con los ojos hinchados por la noche en vela. El poema seguía allí, en su escritorio, como un eco mudo de sus emociones. Quería rendirse, pero algo en su interior lo impulsaba a intentarlo. El mundo no necesitaba otro poema perdido en un cuaderno olvidado, pero tal vez él sí necesitaba escribirlo. Esa tarde, mientras regresaba de la escuela, algo fuera de lo común ocurrió. En el parque del vecindario, un pequeño grupo de personas estaba reunido alrededor de una mujer que hablaba con entusiasmo. Intrigado, Leo detuvo su silla de ruedas a cierta distancia, escuchando desde las sombras. La mujer tenía una energía cautivadora y hablaba con una pasión que hacía vibrar el aire. Todos tenemos una historia que contar, decía, y no importa cuántas veces el mundo trate de silenciarnos. Si permitimos que nuestro corazón hable, podemos cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Leo sintió un nudo en la garganta. La frase resonó profundamente en él, como si la mujer hablara directamente a su alma. Decidió acercarse un poco más, lo suficiente para escuchar el resto de sus palabras. Hace años, yo también sentí que no pertenecía a ningún lugar. Pensé que mi discapacidad definía quién era y lo que podía lograr. Pero cuando encontré mi voz, cuando decidí que mi historia tenía valor, todo cambió. Leo la miró con asombro. No había notado al principio que la mujer usaba una prótesis en una pierna. Ella continuó. Ahora me dedico a ayudar a otros a encontrar su camino. Porque la vida no es lo que el mundo te dice que puede ser, sino lo que decides ser, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Después de que terminó de hablar, la multitud comenzó a dispersarse. Leo, sintiéndose impulsado por algo más fuerte que su timidez, se acercó. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, con voz temblorosa. La mujer lo miró con una sonrisa cálida, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Empecé por aceptarme a mí misma, respondió. Y luego decidí que no iba a esconderme más. Cada cicatriz, cada caída, cada lucha, todo eso me hizo fuerte. ¿Cuál es tu historia? Leo se quedó en silencio por un momento, sin saber qué responder. Finalmente, dijo: no estoy seguro de que mi historia importe. Ella se inclinó hacia él, sus ojos brillantes con una mezcla de empatía y determinación. Tu historia importa más de lo que crees. A veces, lo único que necesitamos es el valor para compartirla. Las palabras de la mujer encendieron algo en Leo, una chispa que había estado apagada durante demasiado tiempo. Esa noche, volvió a casa, sacó el poema que había dejado de lado y comenzó a revisarlo. Pero esta vez, algo era diferente. Escribió con una claridad y honestidad que nunca antes había sentido. Cuando llegó el día del concurso, Leo se sentó entre los demás participantes, sintiéndose como una sombra entre las luces. Sin embargo, cuando escuchó su nombre, algo cambió. No fue valentía lo que lo impulsó a subir al escenario, sino una mezcla de cansancio de esconderse y el deseo de ser finalmente visto. Tomó el micrófono con manos temblorosas y comenzó a leer su poema. Su voz era débil al principio, pero con cada palabra, ganó fuerza. En la niebla me perdí, no porque la niebla fuera densa, sino porque temía buscar. Pero incluso en la oscuridad más profunda, hay una chispa que nunca se apaga. El auditorio estaba en silencio absoluto. Por primera vez en su vida,
Leo no veía risas burlonas ni miradas de lástima, sino atención genuina. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Era como si toda la niebla que lo había rodeado durante años se disipara de golpe. Después del evento, varias personas se le acercaron, no para consolarlo ni compadecerlo, sino para felicitarlo. Entre ellas estaba la mujer del parque. «Sabía que tu historia cambiaría algo», dijo ella, con una sonrisa. Leo sonrió por primera vez en mucho tiempo. No sabía qué vendría después, pero había descubierto algo poderoso: su voz importaba. Lo que Leo no sabía era que ese día sería solo el comienzo de una transformación que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchos otros. Los meses siguientes al concurso marcaron un antes y un después en la vida de Leo. Ganar el primer lugar no fue la mayor victoria. Lo que realmente transformó su mundo fue darse cuenta de que su voz tenía el poder de tocar corazones. Por primera vez, sentía que el mundo no solo lo escuchaba, sino que también lo entendía. Con el impulso de ese momento, Leo comenzó a escribir más y a compartir su historia en redes sociales. Publicaba fragmentos de sus poemas y reflexiones sobre lo que significaba vivir con una discapacidad en un mundo que no siempre estaba dispuesto a aceptarlo. Sus palabras empezaron a resonar con personas de todo tipo: jóvenes enfrentando el rechazo, adultos lidiando con inseguridades, y otros con discapacidades que nunca habían encontrado el valor para hablar. Un día, recibió un mensaje de un adolescente llamado Mateo. «Leo, encontré tu poema en línea y quiero decirte que me salvaste la vida. Pensaba que nunca podría encajar porque uso un bastón para caminar. Pero tus palabras me hicieron darme cuenta de que no tengo que encajar, puedo crear mi propio lugar en el mundo». Leo leyó el mensaje con lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que su historia no solo lo estaba liberando a él, sino también a otros que vivían atrapados en sus propias nieblas. Ese mismo día tomó una decisión: ya no se escondería. Usaría su voz para luchar por aquellos que, como él, alguna vez se sintieron silenciados. Con la ayuda de la mujer del parque, cuyo nombre era Sofía, Leo comenzó a dar charlas en escuelas y comunidades. Hablaba sobre la importancia de la autoaceptación, el valor de la empatía y la necesidad de construir un mundo más inclusivo. No era fácil. Cada presentación lo obligaba a revivir momentos dolorosos, pero también le recordaba por qué lo hacía. En una de sus charlas, al terminar de hablar, un profesor se acercó y le dijo: «Nunca había visto a mis alumnos tan atentos. Tú no solo inspiras, Leo, estás cambiando la forma en que ven el mundo». Las palabras del profesor lo llenaron de un orgullo que no había sentido antes. No era el orgullo superficial de los aplausos, sino el orgullo de saber que estaba haciendo algo significativo. Pero Leo no se detuvo allí. Con los ahorros que había acumulado de sus conferencias y la ayuda de donaciones, fundó una organización llamada Luz en la Niebla. Su misión era apoyar a jóvenes con discapacidades y otros que enfrentaban el rechazo social, ofreciéndoles un espacio donde pudieran expresar sus sentimientos, desarrollar sus talentos y encontrar una comunidad que los valorara. El impacto fue inmediato. Decenas de jóvenes comenzaron a asistir a los talleres de escritura, arte y teatro que organizaba. Algunos llegaban tímidos, inseguros, con la mirada baja, pero poco a poco, al compartir sus historias, descubrían que no estaban solos. Cada poema, cada dibujo, cada palabra escrita era una chispa que iluminaba el camino de alguien más. Un día, mientras supervisaba uno de los talleres, un niño pequeño llamado Martín, de apenas 9 años, se le acercó. Martín usaba muletas y tenía una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban de emoción. «Leo, escribí esto para ti», dijo, entregándole un dibujo. En el papel, había una figura rodeada de niebla, pero en el centro del pecho, brillaba un pequeño corazón luminoso que iluminaba todo a su alrededor. «Es porque tú eres la luz», dijo Martín. «Gracias por enseñarme que puedo serlo también». Leo miró el dibujo, conmovido hasta las lágrimas. Aquel momento encapsulaba todo lo que había aprendido en su propio viaje. No importa cuán densa sea la niebla, siempre hay una luz dentro de nosotros esperando ser descubierta. Con el tiempo, la historia de Leo comenzó a aparecer en revistas, programas de televisión y redes sociales. Sin embargo, para él, la verdadera victoria no estaba en la fama,
sino en cada persona que encontraba la valentía de aceptarse a sí misma gracias a su trabajo. Años después, mientras observaba a un grupo de jóvenes leer sus poemas frente a una audiencia, Leo sonrió. Recordó al adolescente que alguna vez creyó que su historia no importaba. Ahora entendía que el poder de la autoaceptación no solo le había salvado la vida, sino que también le había dado una misión: ser la luz en la niebla para otros. Y así, el joven que una vez se sintió perdido encontró su camino, iluminando el de muchos más. Su mensaje era claro: tu voz importa. Tu historia importa. No dejes que el mundo te convenza de lo contrario. Más allá de los libros, la historia de un maestro que inspiró generaciones. La brisa del amanecer se colaba entre las ventanas rotas de la pequeña escuela rural. Las paredes descascaradas parecían susurrar las historias de generaciones que habían pasado por aquel lugar olvidado por el tiempo. En el centro del aula, frente a pupitres desgastados y libros con hojas arrancadas, se encontraba don Martín. Un hombre de mediana edad, rostro surcado por arrugas que hablaban de lucha y sacrificio, y unos ojos llenos de un brillo inusual, esperanza. Pero aquel día, Martín sintió un peso diferente en el pecho. El día anterior, había recibido una carta oficial: el gobierno había decidido cerrar la escuela por falta de recursos. Se quedó hasta tarde, leyendo y releyendo aquel documento, como si hacerlo cambiara las palabras. Su escuela, su refugio, el lugar donde había soñado con cambiar el mundo un niño a la vez, estaba condenada. El amanecer lo encontró todavía sentado en su escritorio, un pupitre viejo que había rescatado cuando llegó al pueblo. Su mente viajaba 15 años atrás, al día en que aceptó su primer puesto como maestro en aquella comunidad perdida entre montañas. Había llegado lleno de ideales y con un único propósito: demostrarles a sus alumnos que su destino no estaba limitado por el polvo de los caminos que rodeaban el pueblo, sino que podían alcanzar el cielo si aprendían a volar. Pero los desafíos no tardaron en llegar. Con frecuencia, los niños faltaban a clases porque sus familias los necesitaban en los campos. Martín caminaba horas bajo el sol o la lluvia, visitando a los padres para explicarles que, aunque las cosechas eran importantes, la educación podía cambiar el destino de sus hijos. Poco a poco, logró que los pupitres de la escuela se llenaran. Sin embargo, la verdadera batalla no estaba en llenar las aulas, sino en encender en cada estudiante una llama que ni la pobreza ni la desesperanza pudieran apagar. Esa batalla la libraba día tras día, usando lo poco que tenía. Cuando no había suficientes libros, Martín escribía a mano historias para compartir. Cuando faltaban lápices, enseñaba con palos y arena. Y cuando los niños llegaban con hambre, repartía su propio almuerzo entre ellos. Una mañana, una niña de 8 años llamada Lucía llegó con lágrimas en los ojos. Mi papá dice que ya no puedo venir, maestro. Tenemos muchas deudas y necesito trabajar. Martín se agachó hasta quedar a la altura de la pequeña. Lucía, tú eres capaz de cambiar la historia de tu familia. No te rindas. Déjame hablar con tu papá. Esa noche, Martín llegó al humilde hogar de Lucía, donde convenció al padre de darle un año más para estudiar. Si después de ese año, siente que no vale la pena, no insistiré más. Era una promesa arriesgada, pero funcionó. Lucía terminó no solo ese año, sino que más tarde ganó una beca para continuar su educación en la ciudad. Ahora, con la carta en la mano, Martín se preguntaba si había sido suficiente. Su escuela estaba al borde del cierre, y sentía que todos sus esfuerzos podían quedar en nada. Pero entonces, escuchó un sonido que lo sacó de sus pensamientos: risas infantiles. A través de la ventana, vio a un grupo de sus alumnos jugando con una cometa que habían fabricado con ramas y papel reciclado. Sus rostros estaban llenos de vida, y Martín recordó por qué había comenzado. No podía rendirse. No aún. Aunque el gobierno cerrara las puertas de la escuela, él encontraría otra forma de enseñar, de sembrar esperanza. El aula no era solo un lugar físico, era un vínculo entre él y aquellos niños que aún no sabían cuán alto podían llegar. Con renovada determinación, Martín tomó un cuaderno y comenzó a escribir cartas a exalumnos, padres, y cualquier persona que alguna vez hubiera cruzado las puertas de la escuela. Si tenía que luchar por aquel lugar, lo haría con todo lo que tenía.
El sol ya estaba alto cuando terminó su última carta, y al levantar la vista, vio a Lucía, ahora una joven de 22 años, parada en la entrada con una sonrisa cálida. «Maestro, vine a ayudar. ¿Qué necesitamos hacer para salvar nuestra escuela?». Martín se quedó inmóvil por un momento, mirando a Lucía. Habían pasado años desde que la pequeña de trenzas despeinadas salía corriendo de la escuela con su cuaderno bajo el brazo, soñando con un mundo más grande que aquel pueblo polvoriento. Ahora estaba ahí, convertida en una joven segura, con los ojos encendidos por el mismo fuego que le había enseñado a proteger. «Lucía», susurró, su voz temblando entre gratitud y sorpresa. «¿Cómo supiste?». «Me escribió mi papá, maestro. Dijo que la escuela estaba en peligro y que usted estaba luchando, como siempre. No podía quedarme de brazos cruzados». Su sonrisa se amplió mientras desplegaba un pequeño maletín lleno de documentos. «He aprendido algunas cosas en la universidad. Vamos a buscar fondos, a movilizar a la gente. Esta escuela no va a cerrar». Las palabras de Lucía encendieron una chispa en el corazón de Martín. No estaba solo. Y no solo era ella. Poco a poco, otros exalumnos comenzaron a llegar al pueblo. Pedro, quien ahora trabajaba como mecánico en la ciudad, ofreció donar parte de sus ahorros para reparar los techos de la escuela. Marta, convertida en enfermera, se comprometió a hablar con los padres del pueblo para explicarles la importancia de la educación. Incluso Ana, que nunca había terminado sus estudios pero recordaba con cariño los años en el aula de Martín, organizó a las madres para preparar comida y recolectar materiales escolares. El pequeño patio de la escuela, que solía estar en silencio fuera de horario, se convirtió en un hervidero de actividad. Todos trabajaban juntos, pintando paredes, reparando pupitres, e incluso instalando una pizarra nueva que Pedro había conseguido de segunda mano. El esfuerzo de la comunidad era un recordatorio de algo que Martín siempre había creído: la educación no era solo responsabilidad de un maestro, era una semilla que florecía cuando todos decidían regarla. Sin embargo, la mayor batalla aún estaba por librarse. El cierre de la escuela no dependía solo de su condición física, sino de la percepción de las autoridades. Lucía lo sabía, y por eso había traído consigo un plan más ambicioso. «Maestro», dijo una noche mientras revisaban papeles a la luz de una lámpara de queroseno, «necesitamos demostrar que esta escuela es importante, no solo para nosotros, sino para toda la región. Si podemos organizar una feria comunitaria, mostrar los talentos y logros de los estudiantes, y convocar a alguien del gobierno, podríamos cambiar su decisión». Martín miró los ojos determinados de Lucía y, por primera vez en semanas, sintió que tal vez la esperanza no era un sueño lejano. «Haremos la feria», dijo con firmeza. «Y mostraremos al mundo de qué están hechos nuestros niños». Durante las semanas siguientes, la comunidad entera se unió al proyecto. Los estudiantes prepararon presentaciones de baile y poesía, confeccionaron carteles con sus dibujos, y practicaron lecturas en voz alta de los pocos libros que la escuela poseía. Los padres donaron alimentos para vender durante el evento, y algunos vecinos incluso ofrecieron sus viejas guitarras y tambores para acompañar las actuaciones. El día de la feria llegó, y con ella, una mezcla de nervios y emoción. Bajo un cielo azul despejado, el patio de la escuela se transformó en un escenario vibrante de colores y sonidos. Martín observaba desde un rincón, con el corazón latiendo fuerte. Entre la multitud, divisó a un hombre con traje oscuro y una carpeta bajo el brazo. Un representante del Departamento de Educación había aceptado la invitación de Lucía. Cuando los niños comenzaron a presentar sus números, algo mágico ocurrió. El público, compuesto por padres, vecinos y antiguos alumnos, rompía en aplausos después de cada actuación. Pero lo más poderoso llegó al final, cuando Lucía subió al pequeño escenario improvisado y comenzó a hablar. «Yo fui una de estas niñas», dijo con voz fuerte pero cargada de emoción. «Hace años, esta escuela me enseñó a soñar. Y no solo eso, me dio las herramientas para luchar por esos sueños. Si hoy estoy aquí como universitaria, como alguien que cree en un futuro mejor, es porque un maestro, este maestro, nunca dejó de creer en nosotros. Esta escuela no es solo un edificio. Es el corazón de nuestra comunidad». El silencio que siguió fue pesado, pero no duró mucho.
El representante del gobierno se levantó y, conmovido, se dirigió al público. Lo que he visto aquí hoy me demuestra que esta escuela no solo merece seguir abierta, sino que necesita apoyo para crecer. Me comprometo a llevar este caso al departamento y buscar una solución. Martín sintió como las lágrimas quemaban sus ojos. No era una promesa definitiva, pero era un comienzo, un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Mientras la feria continuaba con risas y música, se permitió un momento para mirar a su alrededor y absorber lo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras apagaban las luces y guardaban las sillas, Lucía se acercó y le dijo: «Maestro, siempre nos enseñó que los sueños se alcanzan con esfuerzo. Hoy usted nos ha demostrado que también se alcanzan juntos». Martín solo pudo asentir, porque sabía que lo mejor aún estaba por venir. Los días que siguieron a la feria fueron una mezcla de espera ansiosa y esfuerzo continuo. Aunque la promesa del representante del gobierno había dado esperanza, Martín sabía que las palabras debían convertirse en acciones. Mientras tanto, él y la comunidad siguieron trabajando, como si cada día fuera una nueva oportunidad para demostrar que la escuela no era solo un edificio, sino un faro en medio de la adversidad. Una mañana, mientras Martín revisaba los cuadernos de sus estudiantes, llegó una camioneta al pueblo, algo poco común en aquel rincón apartado. De ella descendieron el mismo representante del Departamento de Educación y otros 2 funcionarios. Traían documentos y una noticia que cambió todo: el cierre de la escuela quedaba cancelado. Pero no solo eso, habían aprobado un presupuesto para reparar las instalaciones y dotar a la escuela de nuevos materiales. Cuando el anuncio se hizo oficial, el pueblo entero estalló en júbilo. Los niños corrían por el patio, los padres se abrazaban, y Martín, siempre discreto, se quedó a un lado observando, con el corazón lleno de gratitud. Habían ganado una batalla que muchos consideraban imposible, y lo habían hecho juntos. Con el tiempo, las transformaciones comenzaron a ser evidentes. Los muros de la escuela fueron pintados de colores vivos, los pupitres nuevos reemplazaron a los antiguos, y los libros llegaron en cajas que parecían inagotables. Pero lo más importante no estaba en los materiales, sino en los rostros de los estudiantes, que ahora llegaban cada día con un entusiasmo renovado. Lucía, quien se había convertido en la mano derecha de Martín durante toda la lucha, decidió quedarse un tiempo más en el pueblo. «Quiero ayudar a los niños que vienen detrás de mí», dijo un día mientras organizaba un taller de lectura para los más pequeños. «Usted me dio tanto, maestro. Es mi turno de dar algo a los demás». Martín sabía que el tiempo pasaría y que eventualmente Lucía seguiría adelante, como lo harían todos sus estudiantes. Y eso estaba bien. Después de todo, la enseñanza era un acto de desprendimiento. El verdadero objetivo no era retener a los alumnos, sino darles las herramientas para volar lejos. Los años pasaron, y la escuela de Don Martín se convirtió en un símbolo de esperanza en la región. Padres de comunidades cercanas comenzaron a traer a sus hijos, atraídos por la reputación de un lugar donde los sueños no solo se fomentaban, sino que se cultivaban con amor y dedicación. Martín seguía enseñando, aunque su cabello se había vuelto gris y sus pasos eran un poco más lentos. Pero su pasión nunca decayó. Un día, al cumplir 70 años, Martín decidió que era momento de retirarse. La comunidad organizó una despedida que nunca olvidaría. En el patio de la escuela, decorado con guirnaldas y flores, se reunieron generaciones de exalumnos, muchos de los cuales habían viajado desde lejos para estar ahí. Lucía, quien ahora era abogada y una reconocida defensora de la educación en el país, fue la encargada de hablar en nombre de todos. «Maestro Martín», comenzó, con la voz temblorosa de emoción, «usted no solo nos enseñó a leer y escribir. Nos enseñó a creer en nosotros mismos, a soñar en grande y a nunca rendirnos. Su legado vive en cada uno de nosotros y en las vidas que hemos tocado gracias a usted». Martín, con lágrimas en los ojos, miró a la multitud. Reconoció rostros familiares: Pedro, ahora dueño de un taller exitoso; Marta, dirigiendo una clínica comunitaria; Ana, quien finalmente había terminado sus estudios y se había convertido en maestra. Cada uno de ellos representaba una historia, una victoria que se había gestado entre esas paredes humildes. Cuando le tocó hablar, Martín respiró hondo y dijo: «Siempre creí que la educación podía cambiar vidas, pero ustedes me enseñaron algo más grande,
que juntos podemos cambiar el mundo. Mi mayor honor ha sido ser su maestro. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, mientras el pueblo celebraba y recordaba los momentos vividos, Martín se sentó un momento en el aula vacía. Observó los pupitres nuevos, las paredes llenas de dibujos y cartas de agradecimiento, y sintió una profunda paz. Había llegado al final de su camino como maestro, pero su legado estaba apenas comenzando. En cada rincón del país, hombres y mujeres que alguna vez fueron niños sentados en aquellas sillas ahora luchaban por un mundo mejor, llevando consigo las lecciones de un hombre que nunca se rindió. Y así, la historia de Martín trascendió los libros, los pupitres y las aulas. Se convirtió en parte de la vida de cada uno de sus alumnos y en el corazón de una comunidad que aprendió a soñar. Porque al final, enseñar no es solo compartir conocimiento, es sembrar esperanza en los demás, una semilla a la vez.